Bienvenidos a esta cápsula. En esta oportunidad vamos a utilizar lo que es el Solver y Excel para empezar explicando el concepto de mínimos cuadrados, o lo que en inglés se llama Ordinary Least Squares o LS, que sería mínimos cuadrados ordinarios. Y es una técnica, no es la única, hay otras, pero es una de las formas en que Excel o cualquier paquete, ¿verdad?, estadístico nos permite calcular los coeficientes B sub 0 y B1 de una línea. Les decía que esta va a ser una serie de cápsulas porque primero vamos a ver la intuición de cómo se estiman estos coeficientes B sub 0 y B1 de esa línea, y luego vamos a ver la solución cerrada matemática, ¿verdad?, la fórmula formal para hacer estas estimaciones, y finalmente vamos a llevar esto a la fórmula que se utiliza para resolver modelos con más de una variable, es decir, modelos multilineales, en cuyo caso nos tenemos que mover hacia notación matricial. Esa va a ser en esencia la cadena de cápsulas que vamos a ver ahorita. Veamos la intuición entonces de cómo se calcula B sub 0 y B1 a través de mínimos cuadrados. Acá tengo para ello dos columnas de datos. Estos son datos reales obtenidos del website de Starbucks para inversionistas. Y acá tenemos el total de locales que ha ido abriendo Starbucks a lo largo del tiempo, o por lo menos en el periodo que tengo acá, y las ventas que ha tenido Starbucks. Por ejemplo, observemos que abrió 5.520 locales en el primer trimestre de 2003 y vendió $1 billón. Estos son billones americanos. Recuerden que usualmente hay una distinción entre el billón americano y el billón latino, digamos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de millardos, si quieren ver la relación. Se vendieron un billón equivaldría a 1 millardo. Entonces vamos a calcular un modelo, y acá lo tengo gráficamente. Podemos observar que en el eje las X, es más, déjenme hacer algunos dibujitos acá para facilitar. Voy a trazar ahorita. Noten que aquí tenemos en el eje de las X, ahorita va a aparecer, solo que termine de pensar, ahí está, ya terminó de pensar. Acá tenemos lo que son las ventas, en el eje las Y sería, ¿verdad? Y en el eje las X tenemos el total de locales. Y claramente pareciera ser que conforme crece uno, crece el otro. Y vamos a ver si aquí hay una relación. Podríamos utilizar Excel para que nos dé la ecuación. Por ejemplo, yo me puedo ir acá y hacer clic derecho, con lo cual me da la opción Add Trendline, Excel, ¿verdad? Con ese Add Trendline yo podría agregar una línea de tendencia. Observemos que le podemos decir que sea lineal y que nos ponga la ecuación. Y esta es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo calcula Excel? ¿Cómo estima Excel estos coeficientes de 0.19 para la pendiente, que sería B1, y menos 0.09 para el intercepto, que sería B sub 0? ¿De dónde los calcula? Y lo que vamos a ver es que a la larga lo que está haciendo la técnica de OLS es minimizar las diferencias entre los datos reales y el pronóstico, que en este caso es el Y-hat. El Y-hat, o el sombrerito que está aquí en la Y, ¿verdad?, va a representar el pronóstico de un modelo, mientras que la Y va a representar el valor real, y la diferencia es el error que comete el modelo. Yo estoy utilizando la letra U para representar el error, pero algunos libros de texto verán que también utilizan la letra E de error, obviamente, ¿verdad? Cualquiera de las dos pues funciona igual, solo hay que tener claro cuál es la nomenclatura. Yo acá estoy usando U sombrero o U-hat para representar la estimación del error que está cometiendo el modelo en el periodo I. Entonces vamos a hacer una simulación para mostrarles cómo es que funciona el concepto de mínimos cuadrados. Vamos a borrar acá, solo para limpiar un poco la gráfica y empezar la simulación. Y es más, vamos a quitar la línea que me calculó Excel, y ahora vamos a programar el modelo. Y observen que como no tenemos una solución cerrada aún, porque no la hemos discutido, voy a empezar asumiendo que B sub 0 y B1 es 0, es decir, no las conozco. Pero eso no me impide el poder calcular un modelo, ¿verdad? Obviamente no nos va a dar nada de información, pero vamos a empezar a jugar con B sub 0 y B1 para buscar esa solución. Y vamos a poner acá entonces que el modelo va a empezar en el intercepto, que es B sub 0. Y como ese va a ser el mismo para todos los periodos, lo vamos a fijar. Y eso va a ser sumado a el producto entre la pendiente, que también la vamos a fijar, que está en la celda E7, ¿verdad?, multiplicado por lo que sería el total de locales del primer periodo. Ese no lo fijamos porque ese va a ir cambiando. Y eso, ahorita, como les dije, pues nos va a dar 0, porque obviamente esto no tenemos datos todavía. Pero fíjense que ya me está empezando a aparecer una línea ahí abajo. Observen que obviamente la línea está completamente horizontal porque no tiene información aún. Pero vean qué voy a hacer ahora.
Ahora voy a calcular el error que comete este modelo. El error ahorita va a ser enorme porque ese no es un buen modelo. Pero empecemos a estimarlo. Va a ser la diferencia entre el dato real menos la estimación del y-hat, que es el que tenemos ahí. Obviamente ahorita simplemente me va a replicar el dato real porque el modelo todavía no es útil. Y vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, ya empecemos a jugar con los datos. Supongamos que empiezo a probar a puro ojo, ¿verdad? A prueba de error. Y ponemos una pendiente 0.5, a ver cómo le va a ese modelo. Observen que en la gráfica tengo en rojo la primera propuesta, y claramente este es un pésimo modelo. Acá podemos ver lo que me está diciendo que hace el modelo, ¿verdad? En rojo, el y-hat. Y acá está lo que realmente hace los datos, y evidentemente observen que hay un gran gap, una gran brecha. El error es enorme, ¿verdad? Pero lo estoy calculando, y acá todos los errores son negativos, porque siempre el pronóstico está por encima del valor real. Noten que cuando el pronóstico está por encima del valor real, los errores van a ser negativos. Observen que en la técnica de mínimos cuadrados, a mí no me interesa la dirección del error. Yo lo que quiero es minimizar el tamaño del error. Entonces, hay dos formas de trabajar con la magnitud ignorando el signo. Una es calcular el valor absoluto, y podríamos calcular una minimización, no de cuadrados, sino de valores absolutos. Eso no lo voy a hacer, pero se podría hacer, y es fácil hacerlo. Es más, se los puedo dejar como reto para que lo prueben a hacer. Y otra técnica, otra forma de hacerlo, que es más bondadosa a la hora de hacer demostraciones matemáticas y manipular las fórmulas a lo largo de las distintas ecuaciones que vamos a estimar en el futuro. Usualmente el cuadrado es mucho más fácil de trabajar, matemáticamente hablando. Entonces vamos a observen que un mensaje así rápido: el cuadrado tiende a ser una función continua, el valor absoluto en cambio no es una función continua, y esto lo hace mucho más difícil para hacer derivaciones y otras cosas que vamos a tener que hacer después. Entonces el cuadrado es más bondadoso matemáticamente. Entonces vamos a elevar el residual, lo vamos a elevar al cuadrado para quitarle el signo, y esto pues nos va a hacer que se vuelvan, obviamente ahorita ya tenemos residuales que son al cuadrado, ¿verdad? Y vamos a copiar esto hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar todos estos residuales, porque fíjense que es lo que tenemos aquí arriba, donde dice SSE, que significa Sum of Square Errors. ¿Sí? Sum of Square Errors. Vamos, o la suma del cuadrado de los errores, los voy a sumar. ¿Y por qué los voy a sumar? Porque lo que queremos es minimizar esa suma. Es decir, yo quiero el b sub 0 y el b1 que haga que esa suma sea lo más chica posible, lo cual va a implicar que me va a buscar esos residuales más pequeños. Punto 5, por ejemplo, me deja 99, casi 100, ¿verdad? De valor en la suma del cuadrado de los residuales. No es una muy buena opción. Podríamos probar, por ejemplo, a poner intercepto. Tal vez pongamos punto 3, a ver qué pasa. Y observen que empeoró la cosa. Se hizo más grande el error, la suma de los errores. Por ejemplo, podríamos tratar de poner una pendiente un poco más pequeña. Punto 2, por ejemplo. Vean cómo cae el error, la suma de los errores. Ahora cayó a 3. Esto fue una buena decisión. Podríamos tratar de bajarlo aún más. Ahora me fui del otro lado. Observen que ahora me fui muy bajo. Sigue estando grande la suma al cuadrado de los errores, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer este juego, a tratar de buscar el b sub 0 y b1 que minimiza esta sumatoria de cuadrados de los errores. Vamos a usar Solver. Para hacer eso, el Solver lo tienen ustedes usualmente disponible en Excel. Lo voy a activar ahorita, lo están viendo en pantalla. El Solver, lo que vamos a decirle es que la función objetivo que queremos minimizar es precisamente la suma al cuadrado de los residuales. Lo vamos a escoger porque eso es lo que queremos minimizar. Le vamos a decir que lo que queremos es una minimización, pero ustedes podrían maximizarlo, ¿sí? Algunos quisieran hacer algo como que el valor sea 0, pero observen que nunca va a ser 0, porque eso implicaría que tienen perfección en el modelo, lo cual es decir, no tienen errores, ¿verdad? Y observen que siempre va a haber ruido y volatilidades y factores que no están considerados en el modelo. Entonces, estrictamente hablando, no es posible hacer 0 el error, pero sí podemos minimizarlo. Entonces vamos a poner que es un mínimo lo que queremos hacer, y le vamos a indicar que cambie, que busque ese mínimo, cambiando ¿qué cosa? Cambiando el b sub 0, ¿sí? Y cambiando el b1, el b1. Es decir, queremos que nos mueva esas dos variables y que nos proponga el punto donde se minimiza la suma al cuadrado de los residuales. Y le vamos a dar Solve. Y ahí está, ¿verdad? Ahí encontró la solución. Y noten que la línea que está en rojo ahora, acá en pantalla, ¿verdad? La línea que está en rojo me está pasando casi que por como que atraviesa los datos, ¿verdad? A lo largo de toda la tendencia, y algunos están arriba y otros están abajo. Observen que los residuales
son algunos positivos y negativos, y les quiero mostrar algo. Si hacemos la suma de los residuales, pero no el cuadrado de los residuales, sino la sumatoria de los residuales, observen que es 0. Y eso es muy interesante, eso es una propiedad muy buena de la solución OLS. Lo que me está diciendo es que cuando ustedes hacen una estimación, minimizando cuadrados, minimizando los errores, ¿verdad?, lo que van a obtener son residuales que se cancelan unos a otros, lo cual quiere decir que el modelo va a fallar, ¿verdad? Cada vez que ustedes pronostican va a fallar por cierta cantidad, pero conforme ustedes lo usan y no hayan shocks ni variaciones en el proceso, ¿verdad?, en el futuro, que eso no quiere decir que no las vayan a ver, las podrían haber, pero mientras no hayan perturbaciones en la estructura del proceso que está generando los datos, los errores positivos que yo cometa en un periodo se van a cancelar con los errores negativos, y el error promedio va a ser 0, lo cual es una propiedad útil, ¿verdad?, para pronosticar. Pero vean, esta es la intuición de lo que es OLS. Es decir, lo que estamos buscando es aquellos factores B sub 0 y B1 que nos minimizan el tamaño de los residuales. En este caso el tamaño le quitamos el signo a través del cuadrado. Les dejo como reto, ustedes podrían acá cambiar, simplemente en vez de usar el cuadrado, podríamos poner absolute value, abs, ¿verdad?, el valor absoluto, ¿sí?, y copiar eso hacia abajo y sumarlos y minimizar la suma del valor absoluto de los residuales. Y van a ver que sucede algo muy interesante. Van a observar que no nos da el mismo resultado. Es decir, no son exactamente iguales las soluciones. Van a haber pequeñas discrepancias, pero en general van a ver que no son exactamente las mismas soluciones. Y el mensaje es importante. Noten que el B sub 0 y B1 es simplemente el producto de una estimación matemática, producto de ciertas reglas que yo le estoy proponiendo a la data, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que sea la única manera de resolver la ecuación. En la siguiente cápsula voy a mostrarles la solución cerrada. ¿Cómo podemos calcular una solución cerrada en donde sustituimos valores y me da exactamente B sub 0 y B1? Y por cierto, pueden contrastar estos resultados contra la línea de tendencia que me agregó Excel y observarán que todos, se los voy a poner ahorita en pantalla, todas esas soluciones me dan la misma respuesta. Aquí está la solución que nos estaba proponiendo Excel, ¿verdad? Al principio, punto 19, 3, ¿verdad? Y menos .0968, que es precisamente lo que nos obtuvimos a través de Solver.